Esto es Crónicas de San Borondón, esto es Canarias Radio La Autonómica. También estamos en formato online en nuestros podcasts, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web www.cronicasdesanborondón.es y desde hace 2 semanas, 3 con esta, posteando, comentando los contenidos y los temas de Crónicas en nuestra propia página en Facebook. Esto es Crónicas de San Borondón, Canarias Radio La Autonómica. ¿Se animan a seguir en nuestra compañía? Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Aquí seguimos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio, y nos disponemos a vivir uno de esos momentos que seguro jamás vamos a olvidar en nuestro tiempo de radio. Vamos a explorar, vamos a sumergirnos en uno de esos pocos espacios que desafían constantemente a la ciencia y que parece que van a ser inalcanzables e inabarcables. Por ahí anda el ADN como un gran reto por descodificar, por conocer su entramado. La inmensidad del universo, que nos queda muy lejos y que probablemente no logremos entender en su totalidad, y ese otro gran universo que lo llevamos puesto, al igual que el ADN, que es nuestro cerebro, un campo de trabajo, de estudio, un auténtico desconocido hasta hace muy poco, con el que ya empezamos a mantener nuestras primeras citas, empezamos a conocernos un poquito más de cerca, pero que aún nos queda mucho por indagar en el mismo y llegar a conquistarlo. Nos ayuda a entenderlo un poco mejor, a cuidarlo, a sacarle un mayor rendimiento y a conseguir que llegue en condiciones óptimas, nos acompañe en condiciones óptimas el mayor tiempo posible. Pues nuestra próxima invitada ya es neurocientífica y catedrática de Fisiología en la Universidad de La Laguna, tiene un currículum asombroso, más de 100 publicaciones científicas, y nos ha regalado su primer libro en el terreno divulgativo, Dale vida a tu cerebro. Está editado por Roca Editorial y el subtítulo es bastante explícito: la guía definitiva de neuroalimentos y hábitos saludables para un cerebro feliz. Raquel Marín, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a ti y a todos los oyentes. ¿Estás de acuerdo en eso de que junto al ADN y la inmensidad del cosmos, bueno, este órgano que portamos sobre nuestras cabezas, o que se porta a sí mismo y utiliza el cuerpo para ello, es un universo que no logramos entender en su totalidad, que nos llevará muchísimo tiempo bueno, mapearlo al completo y saber para qué sirve cada cosa? Por supuesto, estamos empezando a asomarnos a él, a todo lo que encierra, lo que ofrece, a sus misterios y a sus grandes sorpresas y retos también. Piensa que solamente en neuronas, que son los componentes esenciales del cerebro, tenemos más que estrellas en la galaxia. Entonces ya solamente en ese sentido. Vaya, si nos llegasen a iluminar todas al mismo tiempo, seríamos una supernova, ¿no? Bueno, hay algunos neurocientíficos que dicen que cuando te levantas por la mañana, si te pusieran una bombilla de 60 vatios, la podrías encender solamente con la electricidad que genera el cerebro en su actividad. O sea que así estamos incluso cuando nos levantamos. Bueno, dices en el libro, y lo he aprendido, viéndote también en tu página web, raquelmarin.net, que está en constante funcionamiento, que es un órgano desinquieto, gastón, además, y al que le va la grasa, ¿no? Sí, bueno, primero, efectivamente, está siempre activo. Yo lo siento por aquellos que pensaban que algún día tendrían superpoderes gracias a lo que no utilizan de su cerebro. Se utiliza todo. Y de noche también, porque piensa que una de las cosas que hace precisamente el sueño es gestionar los recuerdos de la ingente cantidad de información que recibe a lo largo del día. Entonces hay mucha información basura que evidentemente durante el sueño se encarga de gestionar para luego quedarse con aquella parte que le interesa para recordar al día siguiente. O sea, soñar es terapéutico, es decir, nos sanea, ayuda a sacar la basura, ¿no? Totalmente. Bueno, hay algunos estudios que demuestran que no dormir genera tanta polución cerebral, por decirlo así, que incluso eres más propenso a tener degeneraciones tipo Alzheimer. Bueno, decías que tenemos tantas neuronas como estrellas o más
tiene la galaxia, pero es que cada una de esas neuronas es un auténtico, es algo tentacular con más de 50.000 conexiones. ¿Cómo se pueden tener tantas conexiones? ¿Cómo puede tener algo tantas ramificaciones? Una sola neurona, y tenemos pues tantas como estrellas en la galaxia, ¿no? Sí, se dice que si pusieras todas las conexiones de todas las neuronas juntas de un solo cerebro, alcanzarías 1000 kilómetros. Vaya, vaya. Sí. Entonces, claro, las neuronas realmente están hechas para eso, para comunicar entre ellas, hasta el punto de que cuando se aíslan, mueren. Y sí, generan muchas son conexiones. sociales entonces, Sí, ¿no? hombre, Vaya. tienen más amigos que Facebook, que tú y yo juntos, seguro. Pues ya lo creo, ya lo creo. Y entonces, claro, se dedican a eso, a comunicar entre ellas. Y la plasticidad, o lo que se llama la neuroplasticidad, se genera a lo largo de toda nuestra vida, constantemente. Hoy seguramente tu cerebro no será el mismo que cuando te acuestes esta noche, cuando te levantaste por la mañana. Se habrán creado nuevas pequeñas conexiones, otras a lo mejor pues degeneran por menos uso, ¿no? Lo que no se utiliza también se degenera para También, ¿no? evitar gastos. Sí, sí, es muy ahorrativo en temas Oye, energéticos. Raquel, yo crecí entonces con un mito, ¿no? Un neuromito, y ahora que tenemos un número fijo de neuronas que a medida que se mueren se fastidió la cosa, y que una vez que se han establecido las conexiones, eso como prácticamente se calcifica y poco hay que hacer. Y tú me acabas de hablar de la neuroplasticidad, de cómo ya mi cerebro no es el mismo de esta mañana a ahora, y mucho menos por la noche. O sea, esto no es esa visión con la que yo crecí. En absoluto. El cerebro no es en absoluto estático. Es un órgano cambiante, dinámico, que se regenera, que también complementa funciones cuando algunas le fallan, o por lo menos lo intenta. Nunca es estático, es cambiante a lo largo de toda nuestra vida. Y algo que lo estimula muchísimo es precisamente los nuevos retos, los nuevos proyectos, los nuevos abordajes de cualquier tipo, no solamente intelectual, sino social, lingüístico, etcétera, etcétera. Bueno, pero Y emocional. si podemos venir, supongo que con fallos de serie, ¿no? Que esos sí que no son recuperables. Vamos a ver, ahí estamos entrando también en el mágico mundo de la neurociencia. Lo que antes parecía irrecuperable cada vez parece aunque ser vengas más. de nacimiento con ello, incluso. Sí, bueno, claro, todo hasta un cierto grado de lesión, evidentemente, pero sí cada vez hay más estudios que manifiestan que incluso aquello que parecía irreversible o no recuperable se va a poder intentar recuperar. No solamente a nivel tisular, porque siempre uno imagina un trasplante de algo, ¿no? En el caso del cerebro es bastante probable que usemos mecanismos de otro tipo, como dispositivos, estímulos, no solamente eléctricos, sino también dispositivos tipo chip para reinsertar memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto es apasionante, muy, muy esperanzador, sobre todo en un terreno en el que tú también eres una especialista, que es el Alzheimer y otro tipo de generación cognitiva, ¿no? Ahí hay esperanza, aunque no tengamos una solución de momento, ¿no? Totalmente. Hasta lo que parecía hace unos años ciencia ficción, como es el trasplante de memoria o la inducción de memoria, ahora mismo ya se está haciendo. Lo que pasa es que se está haciendo todavía en animales experimentales y dentro ¿Pero de cómo unos se puede años. trasplantar la memoria? Pues mira, te voy a contar un experimento muy sencillo que se hizo en las ratitas, que son las grandes sufridoras experimentalmente. Coges una ratita, le enseñas a moverse en un laberinto para llegar pues a una fuente de comida. Y mientras la estás estimulando para llegar a la comida, sigues un poco los patrones que hacen sus neuronas a la hora de aprender cómo llegar en el laberinto hasta la comida. Esos mismos patrones los reproduces en otra ratita, son modelos matemáticos básicamente, los reproduces en otra ratita que nunca ha estado en ese laberinto, y solamente con reproducir esos modelos de comportamiento neuronal que tenía la rata anterior, la segunda como si llega a la estimulases comida. en la segunda ratita esos mismos Efectivamente. circuitos. Entonces eso ya significa tener memoria de algo que nunca has aprendido, ¿verdad? Qué curioso. Memoria de algo que nunca hemos aprendido. Me lo quedo, me quedo con ese planteamiento. Bueno, Dale vida a tu cerebro parece un libro en apariencia normal y corriente, pero me da la sensación de que escribirlo ha requerido de una enorme complejidad. Habrás tenido que usar el 100% de tu capacidad cerebral o mucho más, porque está puesto al día. O sea, las investigaciones científicas que no llegan, salvo algunas que a lo mejor tienen un titular muy llamativo, que se quedan en los círculos de los expertos, pues muchas de ellas están plasmadas aquí hasta hace un par de meses, ¿no? Esa era la idea. La idea era, además de poner mucho cerebro, he puesto mucho amor a mi profesión y mucho amor a las personas, porque lo que quería era precisamente que tuvieran herramientas actuales y fidedignas para ser un poco más libres a la hora de tomar sus decisiones.
con respecto al órgano seguramente más importante en nuestra calidad de vida, ahora y siempre. Entonces esa era mi intención, que realmente estuviera al día. Entonces, bueno, evidentemente requiere desde mi parte pues un ejercicio de mirar a mi alrededor y empatizar con lo que los demás pueden necesitar o sentir con respecto a este órgano, quitándome mi propio abrigo de neurocientífica, pero al mismo tiempo pues intentando que sea fluido, que llegue y que sea fidedigno. Pero qué difícil eso, ¿no? Conseguir llevar a un terreno divulgativo cuestiones que a lo mejor en el lenguaje en el que son planteadas inicialmente son muy áridas o utilizan una jerga que está fuera del alcance de la mayoría, ¿no? Sí, yo lo defino muy sencillamente diciendo que es desaprender lo aprendido para explicarlo. Es Vaya. decir, parece como hacer un poco el ejercicio de que no sabes nada, pero que en realidad lo que estás contando es lo que sabes, ¿no? Y contarlo de tal forma como a ti sin saber te gustaría escucharlo para entenderlo también. Completamente, completamente. Bueno, Raquel Marín, nuestra invitada, es neurocientífica, catedrática de Fisiología en la Universidad de La Laguna, con lo cual supongo que por tus aulas, por tus clases habrán pasado decenas, centenares de estudiantes que, bueno, algunos de ellos habrán mostrado una fascinación y un enorme interés por tu órgano preferido, que creo que debe ser, al menos por este libro el cerebro, y otros, bueno, habrán tenido que utilizar el cerebro con esfuerzo para poder aprobar la asignatura, simplemente, ¿no? ¿Qué grado de interés, de fascinación, digamos, si pudiésemos establecer un porcentaje, una estadística del impacto que tienen las investigaciones del cerebro en la actualidad, ¿cuánto ocuparía? Es decir, ¿qué nos interesa más? ¿Trabajar con el hígado, trabajar con el cerebro, trabajar con prótesis para miembros amputados? Es decir, en el ámbito de la ciencia, ¿de qué notoriedad, de qué fama, de qué popularidad goza el cerebro? Bien, pues hasta hace poca, porque de hecho la neurociencia nació en el año 1969 como tal, pero está poniéndose de moda y más que se va a poner, porque realmente cuando consigamos la superinteligencia, cuando consigamos aprender, memorizar sin haber aprendido, y cuando consigamos incluso revertir procesos anímicos, etcétera, que estamos empezando a hacer, pues evidentemente va a ser seguramente lo que más de moda va a estar. ¿A quién quiere volver al estado anímico normal o a la memoria normal cuando puede acceder a estímulos Claro. que le consiguen mantener muchísimo más atención, muchísimo más capacidad intelectual, un equilibrio emocional mayor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, oye, hace algunos años Luc Besson nos sorprendió, bueno, él no tanto, Scarlett Johansson metiéndose en el papel de Lucy, ¿no? Que la protagonista alcanzaba paulatinamente el 100% de la capacidad de su cerebro. Esto es un mito, ¿no? Un neuromito, como tú los llamas, porque realmente estamos usándolo constantemente, pero claro, da la sensación de que unos lo usan más o mejor, más que más, mejor que otros, ¿no? De una forma más óptima, ¿no? Sí, esa es una de las grandes cuestiones ahora en neurociencia. Cómo conseguir la optimización de la actividad intelectual. Porque básicamente no es porque un cerebro sea más grande es más inteligente la persona. Pero bueno, aunque así parece que la zona frontal, la parte de lo que es la corteza frontal, sí parece que es un poco más gruesa en personas más inteligentes. Pero lo que ocurre en las personas más inteligentes fundamentalmente es que lo optimizan. Gestionan mejor esas conexiones para realmente quitar, por decirlo así, la basura de otros tipos y concentrarse más en ese sentido. ¿Hay claves para desarrollar esto o esto es un condicionamiento genético? Bueno, pues una de las claves que ahora mismo apunta a ello es precisamente la meditación, porque la meditación, sobre todo la meditación que te pone en contacto con tu cuerpo, con tu integridad como ente, como organismo, ayuda mucho a vivir en el momento presente, a tener esa sensación perceptible de tu estado actual, y eso te hace conectar muchísimo mejor con lo que realmente en ese momento estás necesitando, ¿no? Tú mismo lo habrás comprobado. Si te levantas por la mañana y empiezas a pensar qué voy a hacer ahora, no sé qué, voy a ir a tal, a lo mejor el coche no te acuerdas dónde está. ¿Sabes, no? Entonces se trata de optimizar. Te pasas media hora buscando el coche cuando en realidad era lo primero que tenías que hacer para todos los demás proyectos posteriores. Aquí hemos hablado precisamente de la meditación y sus efectos sobre la estructura del propio cerebro, ¿no? La neuroplasticidad a la que antes te referías, y cómo en meditadores expertos se llega a observar y a calibrar, incluso a medir cómo algunas áreas están más
desarrolladas, hay mayor densidad incluso en esas regiones frente a quienes no son meditadores, ¿no? Completamente. Se trata de optimizar nuestras capacidades y evidentemente también, bueno, pues tiene que ir acompañado de un estilo de vida adecuado, ¿no? Es decir, es más fácil que una persona que hace ejercicio, que sale al aire libre, que socializa con otros, somos unos seres eminentemente sociales, pues, y también con una alimentación adecuada, pues entonces evidentemente optimizará muchísimo más sus capacidades, con lo cual realmente la gestión de su intelecto será muchísimo más exitoso, ¿no? Por decirlo Bueno, así. de todas formas hay quienes buscamos trucos o caminos intermedios, recurrir a compuestos químicos, pues a veces una ayudita musical que al parecer también nos puede reforzar el funcionamiento de ciertas regiones. ¿Este tipo de cosas funcionan? Y si funcionan, ¿son aconsejables y perdurables en el tiempo o es un fuego artificial? Desde luego, con respecto a la música, te diría que al 100%. Con respecto a la farmacología, hay que ser un poquito cauto, porque evidentemente la farmacología que se utiliza ahora para potenciar todo lo que es la memoria y la capacidad intelectual está basado en una investigación que se hizo para patologías, no para actuarlo en personas normales, ¿no? Entonces, ¿qué repercusiones puede tener una farmacología usada en el largo plazo en una persona normal? Hasta ahora nadie lo sabe. Lo que sí es cierto es que ahora mismo a nivel universitario hay un aumento creciente del uso de fármacos ilícitos, que se llaman, ¿no? Lo llamamos así, fármacos ilícitos, porque son, digamos, están puestos a la venta o al funcionamiento para, por ejemplo, fallos en memoria, pero en memoria de personas que tienen fallos de memoria. Fallo de memoria. Exacto, no en personas que lo que quieren es tener más memoria de la que realmente utilizan normalmente, ¿no? Sí. Bueno, en el ámbito doméstico sí tenemos un arsenal importante, o debemos de tenerlo en nuestra despensa, en nuestras neveras, es decir, la alimentación, ¿no? Sí. Ahí sí podemos nosotros doparnos de forma, digamos, natural, mientras nos nutrimos, comiendo aquello que más saludable y más beneficioso resulte para nuestro cerebro, no solo para su salud, sino para su rendimiento, ¿no? Completamente. Ahí entramos en el mágico mundo también del intestino, un intestino feliz, y sobre todo los microorganismos del intestino felices, lo que generan es un cerebro con muchísima mayor serenidad, equilibrio y mayor capacidad. No cabe duda. Y también lo contrario, un intestino enfermo pues es mucho mayor desencadenante de riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Pero cada vez comemos peor, es decir, en la sociedad moderna hemos optado, lo comentábamos antes de entrar aquí en la embarcación en San Borondón, antes de empezar a navegar, Raquel, que comemos cada vez de manera más artificial, precocinado, productos refinados, bastante desnaturalizados, y paralelamente hay una mayor incidencia de deterioros a nivel cognitivo. Claro, se lo hemos atribuido generalmente a que vivimos más y que a lo mejor no estamos pensados biológicamente para vivir tanto. Yo no sé si esto es correcto o no, pero sí parece haber una conexión entre lo mal que comemos y la incidencia de un cierto tipo de patologías, no solo estas que puedan conducir a un deterioro, sino bueno, cada vez más diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que dices es cierto, no solamente se trata de comer mal, sino comer de manera caótica, es decir, comer mucho de una cosa, comer poco de otra, desequilibrios pues aberrantes, ¿no? Y esas aberraciones pues evidentemente nunca pueden provocar un equilibrio eterno, ¿no? Con lo que comentas precisamente con respecto a la diabetes, y añadí a la obesidad, no solamente son un peligro de enfermedad, sino también de enfermedad cerebral. Tanto la diabetes como la obesidad aumentan el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y lo contrario, te vas a reír, pero el ayuno, está demostrado que el ayuno o dietas hipocalóricas de manera, bueno, no en todas las personas, depende del tipo, ¿no? De manera pulsátil o de manera, bueno, pues de vez en cuando, lo que hace precisamente es limpiar el cerebro de alguna manera y conseguir mejorar muchísimo la actividad intelectual, también la creativa, la de las emociones, etcétera, ¿no? Qué listos o qué visionarios o cómo captaron la experiencia en estos casos los antiguos cuando practicaban el ayuno para purificar
para alcanzar mayor lucidez, por ejemplo, o meditaban precisamente para estar más despiertos, sí, ¿no? Totalmente. Yo estoy convencida que muchos místicos, bueno, incluso, bueno, pues yo me iría a lo mejor a Abraham, etcétera, pasaban tiempos de hambruna, y esos periodos de hambruna, vamos a decir, a partir del séptimo día, que yo lo voy a hacer este verano, de hecho, lo voy a intentar ayunar durante 7 días solo agua, alcanzas una lucidez y una serenidad increíble. Yo he comentado con personas, artistas, pintores, escritores, y me han dicho que consigues tener una inspiración enorme. Bueno, no creo que la hayas necesitado para este libro, así que a ver qué nos puedes traer después del verano, después de practicar ese régimen de 7 días de ayuno. Bueno, nuestra invitada es Raquel Marín, su libro Dale vida a tu cerebro, la guía definitiva de neuroalimentos y hábitos saludables para un cerebro feliz, publicado por Roca Editorial, tu primer libro en el ámbito divulgativo, y menudo éxito, hay que ver con qué rapidez, qué poder de penetración está teniendo y cómo llega, ¿no? Bueno, yo en eso estoy encantada, aunque yo ya estaba muy contenta y muy feliz de poderlo traer al mundo. Con el propio acto de dar a luz. De hacerlo, sí, con el propio acto de hacerlo. A mí me parecía que eso para mí era una realización, ¿no? Distinta. Y bueno, y si encima pues las personas le gusta, lo leen y les aporta algo, pues imagínate, no puedo ser más feliz, ¿no? Bueno, vivimos en el mundo en la sociedad de la inmediatez. Claro, tú nos planteas una conexión entre la salud intestinal y la salud y la funcionalidad cerebral, y queremos resultados inmediatos, y yo creo que esto tampoco, supongo que no ocurre de la noche a la mañana. ¿Cómo sanear nuestra dieta? ¿Cómo optimizar, tener unos intestinos sanos para que esto llegue a tener un eco en nuestro cerebro? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué hábitos, qué ABC básico requeriría que apliquemos en nuestra vida? Pues mira, como tú dices, es un continuum, y el cerebro además no avisa, es decir, no es de los que, no es como cuando te duele una pierna que te duele ya, claro. Un músculo cuando te duele, el cerebro no, porque el cerebro de hecho no duele, ¿no? Pero sí es un continuum. Entonces yo, por ejemplo, desde mi punto de vista profesional, desde mi observación profesional, yo he visto cambios importantísimos en personas a las 3 semanas de modificar ciertas pautas de estilo de vida, pero además increíbles, o sea, 3 semanas realmente desaparecen ciertos dolores, mejora la calidad del sueño, se reducen los trastornos. Pero ¿y cómo puede haber esa conexión? Que hay una conexión química, es decir, es una cuestión que va por la sangre, que si logras limpiar abajo, pensando que los intestinos están abajo, esto finalmente tiene un eco arriba a través de la circulación. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, para empezar, una cosa que muchas personas no saben es que el intestino tiene su propio cerebro, por decirlo así, es su plexo nervioso. De hecho, tiene 300 millones de neuronas, el intestino. No puede ser, pero ¿neuronas? Sí, neuronas. Vaya. Sí. Bueno, de hecho, mira, el intestino se mueve y la musculatura se mueve gracias a las neuronas. Produce sustancias, de hecho, la mayoría de muchos de los neurotransmisores, es decir, de esas sustancias que utilizan las neuronas para comunicar entre ellas, la mayoría pues la produce el intestino. Entonces, y luego hay una conexión. ¿Se producen en el intestino? Vaya. Por ejemplo, la serotonina, que es el que falla en las personas con cuadros depresivos, se produce prácticamente en el 90% en el intestino. Sí. Vaya. Hombre, esto plantea un horizonte de abordaje terapéutico importante a través de la alimentación. Completamente. ¿No? Entonces, ese plexo intestinal comunica también con las neuronas del intestino a través de, bueno, el nervio vago se llama, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, el circuito es de doble sentido. Hay sustancias que suben al cerebro porque el cerebro es muy perezoso produciendo ciertos nutrientes que le son esenciales, que evidentemente se los proporciona el intestino. Luego también pues hay una conexión en todo lo que son neurotransmisores y sustancias químicas que necesita el cerebro, y también las células del sistema inmune, es decir, todo lo que son las células de nuestra defensa, que también son muy abundantes en el intestino. Qué barbaridad. Me tienes francamente alucinada. ¿Esto siempre ha estado ahí? ¿Siempre lo hemos tenido ahí? Sí, lo que pasa es que sabes que no son órganos muy populares, tanto el intestino como el cerebro. Claro, no, sí, por motivos diferentes, pero no son nada... La piel, el músculo, el corazón son mucho más... Ocupan las portadas de las revistas, nunca mejor dicho, en el tema del corazón. Sí. Increíble, claro. Con lo cual, si enfermamos abajo, se notaría en todo el cuerpo, pero de forma especial ahí en el cerebro. Sí. Y de hecho parece que es más importante para el cerebro cómo actúa el intestino que viceversa. Es decir, el diálogo del intestino con el cerebro es 80% más que el del cerebro con el intestino. Y sin embargo, bueno, pues los estados anímicos, sobre todo el estrés, a nivel cerebral, también altera muchísimo el proceso digestivo. Pero sin embargo, el que tenemos arriba en la cabeza lo tenemos bien protegido, ¿no? Forradito con hueso para cuidarlo al máximo, y sin embargo el otro parece más vulnerable. De hecho lo es, y
si no, tal y como nos estás contando, influye tanto la alimentación ahí. Completamente, por eso te comentaba que el intestino está cubierto de células de defensa, porque a ver, es un peligro, ¿no? Ahí está el ejército preparado para lo que le pueda llegar, el enemigo desconocido, ¿no? Mientras que el cerebro está forradito en su cerebro, a pesar de que se calienta mucho y por eso bostezamos, entre otros, y luego también tiene una barrera importante a la hora de la sangre que llega al cerebro, que es la barrera hematoencefálica. Esa barrera es, por decirlo así, una aduana extremadamente estricta, que no deja pasar cualquier sustancia al cerebro. Por eso muchas veces los fármacos te los tomas oralmente, pasan a la sangre y cuando llegan al cerebro a lo mejor ni llegan. No llegan, ¿verdad? Claro. Y ustedes han ideado técnicas para llevar el fármaco directamente, pero son muy agresivas o muy invasivas. Sí, ¿no? Bueno, ahora por ejemplo la cúrcuma, que se ha puesto muy de moda, porque es un antiinflamatorio, neuroprotector, etcétera, al principio costaba porque la cúrcuma no llegaba al cerebro. Ahora ya pues se han ideado... Claro, y no se trata de más cantidad, sino se trata de buscar fórmulas que sean más biodisponibles, ¿no? Totalmente. Lo que se suele hacer, por ejemplo, es cubrirlo de unas pequeñas gotículas de grasa, porque claro, la grasa sí atraviesa más fácil el cerebro. Entonces tú haces pequeñas gotículas de grasa, le metes dentro el compuesto que quieras y esa forma viaja más Dicho fácilmente. así parece muy fácil, como que uno lo puede hacer en casa, pero no debe ser tan sencillo, ¿no? No, evidentemente no. La nanotecnología es al complicada. cerebro le mola la grasa, ¿no? Sí. La sana, supongo. Sí, al cerebro le mola la grasa hasta el punto de que está formado fundamentalmente de grasa y de agua. Sí, es lo que más abunda. No pensé que fuese tan graso, ¿eh? Sí. Sí, es el siguiente más graso después de la grasa clásica, la que ahora queremos eliminar de cara al verano. La que queremos quitar de encima, que no debe ser muy saludable esa, ¿no? Bueno, a ver, tiene su parte función. también, tiene su función. El exceso es el que no es saludable, ¿no? Pero tiene su función también. Pero la del cerebro no se utiliza como fuente de energía. Es decir, que si pierdes peso ahora de cara al verano, el cerebro no te adelgaza. El cerebro mantiene ahí su grasa. No te empieza a quedar largo, ¿no? No te empieza el cráneo a quedar holgado. Bueno, nuestra invitada Raquel Marín ha dicho algo antes, muy de pasada, entre tantas cosas interesantes que dice, y que ha llamado nuestra atención. Bostezar refresca la actividad, ¿no? O sea, se nos recalienta la cabeza y el bostezo ayuda a oxigenar un poco y refrescar. Pues mira, sí, porque las neuronas son grandes charlatanas, hablan muchas todas a la vez y encima pues lo que se comunican fundamentalmente por electricidad y por química, no solamente por química. Entonces la electricidad, como sabes, genera un calor. Entonces el cerebro necesita disipar ese calor. Con el cráneo ahí pues no es tan evidente. Entonces, donde suele disipar calor es precisamente por la parte de la frente, la parte de la sudoración, pero también el bostezo. Es como el aire acondicionado. Por eso muchas veces te habrá pasado que estás en una actividad intelectual intensa y de repente tienes unas ganas terribles de bostezar. Claro. Necesitas bostezar. Claro, y no es que te hayas aburrido, que es lo que suele te aburres porque cuando te ven bostezar, ¿no? Sino que necesitas ventilar. El respiro para seguir funcionando óptimamente. También por la noche, ¿no? Cuando estás ya muy sobrecargado, pues necesitas bostezar, o por la mañana según te levantas también, pues para activar esa ventilación. Oye, y es contagioso, porque claro, cuando alguien bosteza al rato o al instante bosteza otro. Totalmente. Todo el mundo empieza a ventilar, ¿no? Sí, está demostrado científicamente que es contagioso. Y bueno, y también está demostrado, fíjate, que si tú te pones un bloque de hielo, bueno, a ver, con cuidado, ¿no? No te vayas a quemar. 4 grados durante unos minutos dejas de bostezar. Solamente enfriándote físicamente. Con lo cual, objetivamente, estamos hablando de que efectivamente tiene esa función. Efectivamente, sí. Qué curioso. Y si piensas en el bloque, ¿vale o no? Porque a veces hemos escuchado y hemos leído que compensar en ciertas cosas ya nuestros circuitos empiezan a procesar. Pensar en una manzana activa regiones similares a cuando cogemos la manzana. Bueno, esa es una pregunta interesante, pero yo no sé hasta qué punto, si yo ahora mismo tengo aquí 30 grados, me puedo mentalizar para que no hace calor, pero desde luego mi cuerpo sí va a reaccionar como si hubiera 30 grados, desde evidentemente. Desde luego que sí. Bueno, hay muchísimas cuestiones que nos encantaría abordar esta noche contigo. Hay una que tú no eludes, lo mencionas de vez en cuando, tú utilizas el concepto espiritualidad, trascendencia, son palabras que no parece que te den miedo, siendo neurocientífica. De hecho hay muchos neurocientíficos que intentan explorar esos conceptos, esas sensaciones, precisamente indagando a ver qué ocurre en la química, qué ocurre en las conexiones. Este es un terreno que a ti en el que has podido investigar. ¿Podemos decir que eso que llamamos alma, espíritu, habita realmente en nuestro cerebro? Bueno, pues ahí realmente, yo no he hecho investigaciones directamente, pero sí hay un estudios sobre el sexto sentido, y también hay algunos neurocientíficos que han dicho que han encontrado el alma
Ahí dentro, ¿no? Sí, a través, bueno, de las mitocondrias, ¿no? Que parece que viven... Lo que sí es cierto es que, fíjate, un estudio que acaba de salir hace poco, el cerebro, después de unos minutos de la parada cardiorrespiratoria, sigue vivo, sigue activo. Y las neuronas incluso siguen patrones, primero hacen reducir la actividad para mantener cierto ahorro energético, y luego en un cierto momento lo vuelven a recuperar, incluso hasta 10 minutos después. Entonces, bueno, sería eso el principio de lo que dicen algunos de haber visto la luz en el túnel, claro, cuando está hablamos de actividad, claro, de actividad cerebral ahí, ¿no? Sí, completamente. Hay una actividad cerebral hasta 10 minutos después de la parada cardiorrespiratoria. Vale. Sí. Qué complejidad, qué inmensidad. ¿Vamos a ser capaces de replicarlo desde el punto de vista tecnológico? Es decir, ¿vamos a poder fabricar una máquina con tantos chips, o lo que se utilice para fabricar una máquina como estrellas en una galaxia y con tantas conexiones como tiene cada una de las neuronas? Pues mira, aquí hay todavía un reto importante que está por descubrir, y es, ya sabemos que hay neuronas, ya sabemos que comunican entre ellas, ya sabemos que yo comunico contigo y tú conmigo, pero todavía no sabemos qué es lo que se están diciendo. Entonces, hasta que no sepamos qué es lo que se están diciendo, es muy difícil que se pueda reproducir ese... Entonces, quizás con esas simulaciones que contaba cuando contaba el ejemplo de la memoria, ¿no? De transferir memoria, quizás estemos acercándonos, ¿no? Pero todavía falta decir qué se están diciendo, ¿no? Bueno, de momento van a necesitar como 100.000 kilómetros de cableado, como es lo que tienen nuestros vasos sanguíneos a nivel cerebral, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ese es cuando comentábamos al principio que el cerebro es muy ávido de alimento, gasta 20% del oxígeno total del cuerpo, que para un órgano tan pequeño es mucho, y evidentemente el oxígeno va por la sangre, con lo cual pues la sangre es el gran aliado también del cerebro. Mira, ¿no? y está otro punto de los sabios antiguos cuando nos recomendaban que respirásemos correctamente. Completamente, sí, claro, sí. Esto no es porque es una cuestión de tragar mucho aire, sino de respirar de forma óptima, con calidad, para tener bastante oxígeno, ¿no? El cerebro es tremendamente sensible a la anoxia, ¿no? O a la hipoxia, a la falta de oxígeno. Y entonces, claro, si tú pierdes riego sanguíneo por alguna razón, pues estás perdiendo la capacidad de oxigenar esa zona del cerebro, y esa zona, pues evidentemente se puede morir en el poco tiempo, ¿no? Mira, a ver si soy capaz de decirlo, porque es una palabra que tú inventaste, donde me decías además que se ve tu trayectoria como profesora, ¿no? El cerebrómetro. Muy bien, lo has dicho estupendo. Incluido en la parte final del libro, donde das una serie de recetas. Se nota que también una de tus pasiones, no sé si es cocinar o comer lo que otros cocinan, pero estás ahí también, sí, ¿no? Yo tuve un restaurante. Ah, sí. Bueno, pues cocinar. Y planteas recetas saludables y que optimizan también nuestro cerebro. Y además aportas unas tablas valiosísimas y muy prácticas para los gandules, entre los que me incluyo, que permite una búsqueda rápida de aquellos alimentos que están en el top, en lo más alto del top 10 Sí, totalmente. Y muchos de los que no están ahí es porque tienen un 0. Entonces, como a mí no me gustan las malas noticias, bien, los vale, te lo digo no presentado, no los has puesto como en la calificación. Vale, sí, vale, por ejemplo, el azúcar refinado, al que le dijo en el capítulo Endulza tu vida adecuadamente, pues el azúcar refinado ni lo aumento, porque ¿para qué? Si digo que la stevia, por ejemplo, la incluyo porque realmente no es un azúcar. La stevia es más bien de tipo proteína, no azúcar. Entonces... Sí. Además he leído en tu blog cosas sobre el azúcar y me gusta mucho ese planteamiento directo. Hay gente del ámbito de la ciencia que, aun sabiendo que el azúcar es perjudicial y que mejor fuera de nuestras vidas, pues prefiere mirar para otro lado, para no comprometerse, para no meterse en bosques, ¿no? En controversias, pero la realidad es la realidad. Claro, ¿no? Es que a mí, gracias a eso, me apoya la parte científica, ¿no? Es decir, los hechos científicos pues ya no son míos, son avalados por todo un pero incluso con sí. ellos, que se han destapado en los 2-3 últimos años correspondencia interna de las multinacionales de la industria del azúcar en Estados Unidos, de cómo timoneaban ciertos estudios y opiniones, y sin embargo, a pesar de toda esa evidencia, oye, todavía no hay un pronunciamiento claro, rotundo, las legislaciones no son bueno, ahora empiezan a haber algunos gestos, ¿no? La industria agroalimentaria, igual que la farmacéutica, es extremadamente potente. Si nos metiéramos con otro tema que no comento muy de soslayo, es el tema del colesterol. El 20% del cerebro es colesterol, y el tema de las estatinas que limpian de colesterol, pues es otro tema muy controvertido en neurociencia, porque hasta qué punto... O sea, necesitamos colesterol para un cerebro sano. Evidentemente. La parte buena es que el cerebro sí produce colesterol. Vale. Lo produce, pero evidentemente si tú tomas estatinas, algunas de ellas pueden
atravesar la aduana del cerebro y entonces de alguna manera están actuando, eliminando el colesterol que tu cerebro está produciendo, lo cual que tampoco es y estas sustancias, saludable. cuyo nombre científico es estatinas, forman parte de productos que se comercializan Claro, bueno, habitualmente, ¿no? las estatinas son los limpiadores de colesterol que usa todo el mundo, ¿no? Y que están muy publicitariamente, tienen Sí. mucho empuje. Bueno, si tuviésemos que tener en nuestra despensa un botiquín de alimentos, no sé si te gusta la expresión superalimentos, o porque a veces estará justificada y en otras pues será otro mito, ¿no? Pero si tuviésemos que tener alimentos siempre ahí, que no deben de faltar, no sé, se me ocurre, nombraste antes la cúrcuma, ¿no? Sí. A lo mejor como condimento, como acompañante, ese sería uno. La cúrcuma desde luego es estupenda y además como es bastante neutro y se puede poner un montón de recetas y intensifica el sabor. A mí me gustan mucho también las hierbas aromáticas porque bueno, muchas veces se desconoce, tienen hierro, tienen muchos minerales, tienen calcio, el cilantro, la albahaca, etcétera. No hace falta Son mucho más que hierbas aromáticas, porque esta noche en Crónicas vamos a hablar precisamente de eso. Ajá. Nos visita una experta en cuestión de unos minutos que en Italia está trabajando con lo que llamamos plantas, hierbas aromáticas como alimentos, como fuente de nutrientes, ¿no? Y a mí me encantan. Luego también, mira, he recuperado las legumbres, porque a mí la olla express es un invento fantástico y de hecho es muy español la olla express, a mí me encanta y las legumbres son maravillosas. Aparte de que tienen, bueno, por ejemplo, entre otros tienen también microminerales que el cerebro necesita para comunicar las neuronas entre ellas y también lo que llamamos carbohidratos de digestión lenta, es decir, el antídoto del azúcar que te pega inmediata. el pico. Entonces son los que te van a mantener un nivel de azúcar en sangre, de glucosa, vamos a decir las cosas por su nombre, de glucosa en sangre, que sin necesidad de que estés constantemente picoteando y comiendo, ¿no? Entonces no tienes sensación de hambre, tienes un combustible fantástico. Las hemos marginado a las legumbres. Sí. Y sin embargo son realmente a recuperar. Bueno, evidentemente el pescado es el gran aliado del cerebro, ¿no? O si no comes pescado, pues entonces yo aconsejo que de alguna manera te plantees los suplementos de omega 3 porque realmente puedes tener carencias en el medio Llegué plazo. a leer en un artículo tuyo que los pescados fueron determinantes para el desarrollo de nuestro cerebro. Sí, bueno, esa es una de las teorías que apuntan los antropólogos, precisamente a esa parte genuina del ser humano, que es la parte de la creatividad, de la parte del ensoñamiento, etcétera, pues ahí esos 35.000 millones de neuronas que dedicamos a pensar en pajaritos preñados, por decirlo así, y a la creatividad precisamente vinieron como consecuencia de la ingesta de pescado y de la reducción del tiempo de digestión, porque la digestión consume también mucha energía. Entonces dedicamos menos tiempo de digestión. Bueno, las frutas las colocas en un punto relevante en tu tabla, ¿no? Pero con cautela, o sea, las frutas precisamente, eso de comer 5 piezas de fruta creo que no es lo ideal, porque las frutas también tienen fructosa. Si solo comiéramos fruta en el día, bueno, pero como comemos muchos azúcares, entonces en otros alimentos, pues la fruta, pues en personas adultas, 2 piezas de fruta máximo 3 eso ya es más que suficiente. Y bueno, también destacó la parte de los antioxidantes, ¿no? Teniendo en cuenta que el cerebro respira mucho, también genera mucho estrés oxidativo y entonces los antioxidantes son particularmente buenos en el cerebro, como por ejemplo, bueno, pues antioxidantes naturales que puedes encontrar en muchos frutos del bosque. Que ahora estamos en temporada, se ven mucho, mora, los arándanos, como los mola, arándanos son fantásticos. Hace años leí un estudio que se hizo muy conocido sobre el efecto prácticamente inmediato en estudiantes consumiendo arándanos mientras preparaban exámenes, ¿no? Incluso en niños, ahora hay un estudio reciente también, arándanos en déficit de atención, el trastorno de déficit de atención, en arándanos con cúrcuma también parece tener efectos muy beneficiosos incluso en niños. Sí. Bueno, el lino, la chía, que también vamos por modas a veces, ¿no? Pero parece que esta es una moda buena, ¿no? Sí, bueno, las semillas de lino tienen, que son precursores, es decir, los primeros para formar omega 3. Y entonces, bueno, pues las semillas de lino, yo lo pongo sobre todo para las personas que consuman poco pescado, eso sí, machacadas, porque si no, seguro entran y salen. Claro, no hay forma de digerirlas. Entonces, y las de chía, bueno, porque tienen esos precursores de los ácidos grasos esenciales para el cerebro. Pero solo con eso no vas a producir el omega 3 que necesitas. Necesitas llegar al pescado también y a las algas, el que no coma pescado. Bueno, se nos va el tiempo y hay que ver lo que da de sí este libro y otros trabajos que tienes ya en preparación, que surgirán seguro, mucho más desarrollados a partir de esos 7 días de ayuno que te propones hacer en verano. Raquel Marín nos ha estado acompañando durante estos minutos aquí en Crónicas de San Borondón, pero ustedes la pueden seguir a través de su página web, raquelmarin.net, tiene perfiles en redes sociales, pero además tiene este libro, Dale vida a tu cerebro, editado por Roca
editorial. Una última cuestión relacionada también con la salud, Raquel, que escuchamos mucho, y tú lo has mencionado, el concepto de oxidación y de inflamación. Sí. Y asociamos la inflamación a cuando nos damos un golpe y se nos hincha pues la zona donde nos hemos golpeado, o tenemos un dolor de muelas acompañado de una inflamación. Pero eso a nivel celular, a nivel cerebral, ¿en qué se traduce? Es decir, ¿qué es una inflamación? Es bueno que el cuerpo se inflame, y cuando lo hace es una medida de protección, pero si se prolonga es malo. Exacto, o sea, la inflamación pues evidentemente viene para decirnos a nuestro sistema inmune, atención chicos, hay que ocuparse de esto. Evidentemente el cerebro no se inflama como se puede inflamar pues una venita, ¿no? Pero sí genera esas sustancias que se liberan diciendo, chicos, tenemos una inflamación. Y entonces de manera crónica lo que sí genera es toxicidad, genera muerte celular. Es como si tuviésemos un veneno en nuestro... Exactamente, sí. Con esta sustancia. Mira, piensa por ejemplo en una alergia. Una alergia, un estornudo evidentemente es una forma rápida de intentar eliminar algo que nos está molestando, pero una alergia ya es, por decirlo así, un proceso crónico de respuesta del sistema inmune diciendo, bueno, esto... Es que hay aquí algo que no mola, sí, que no va bien. Exacto, entonces bueno, pues es un poco el equivalente, ¿no? Entonces, normalmente muchas de las enfermedades cursan con inflamación, incluso las degenerativas del cerebro. Y cuando esto se prolonga durante muchísimo tiempo, los daños pueden llegar a ser irreparables. Pues se mueren las células, claro. Mata las células. Sí. Mata las células. Y a partir de ahí degenera un órgano, se puede desarrollar cáncer también en algunos casos. Sí, bueno, la inflamación también cursa pues con el cáncer, con las enfermedades del intestino, con las enfermedades cardiovasculares. Es decir, el proceso inflamatorio es, por decirlo así, es un mecanismo de defensa, pero es como cuando sacas al ejército a la calle por algo en concreto, pero cuando sacas al ejército a la calle de manera permanente... Genera problemas. Exactamente. Raquel Marín, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una clase magistral, seguro que en tu aula se aprende muchísimo más, pero aquí ha sido un curso acelerado, pincelada aquí, pincelada allá, que desde luego lo que has conseguido es despertar nuestro hambre de saber, nuestra curiosidad. Y sabes dónde nos vamos a ir a alimentar, ¿no? A tu libro, a darle vida a tu cerebro. Recomendable, absolutamente recomendable. Este sí que hay que tenerlo en la despensa, tenerlo ahí a mano, en la cocina, porque, bueno, además por doble motivo, por todo lo que podemos aprender desde el punto de vista intelectual, y porque es que tienes recetas aquí. Sí, y en el blog también hay muchísimas, todos los meses cuelgo recetas para que vayamos actualizando, etcétera. Y hago yo las fotos, o sea que yo me lo guiso, yo me lo como. Siempre mejor dicho. Raquel Marín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, buenas noches a todos.